¿Cómo diagnosticamos la antidiuresis inadecuada? Definitivamente sabemos que es una hiponatremia euvolémica. Por tanto, es decir, que no tiene ni manifestaciones de poco volumen ni manifestaciones de exceso de volumen. Una adecuada historia clínica y un examen físico nos pueden ayudar. Descartaríamos todos aquellos pacientes que están usando diuréticos, diabetes descompensadas con glicemias que pueden producir diuresis osmolar. Descartamos pacientes que han hecho hemorragias, que han hecho náuseas, vómitos o cualquier tipo de enfermedad que pueda producir pérdida de volumen. Simultáneamente también los estados edematosos, falla cardíaca, falla renal, insuficiencia hepática, hipoalbuminemia severa también deben ser descartados. Nos mantenemos entonces con aquel paciente que tiene fundamentalmente la hiponatremia euvolémica. Los criterios diagnósticos más importantes para determinar cómo es que el paciente es portador de un síndrome de secreción inadecuada, lamentablemente la clínica no es suficiente y tenemos que valernos de muchos exámenes de laboratorio. Lo más importante es saber que ese paciente tiene definitivamente una osmolaridad sérica por debajo del umbral menor de 275 miliosmol por kilo. Saber que ese paciente tiene una orina concentrada con más de 100 miliosmol por kilo, ¿no? Y que hay evidencia clínica de que el paciente está euvolémico, no está edematoso, no tiene poco volumen ni tiene exceso de volumen. Y hay que saber que ese paciente también debe tener una concentración de sodio incrementada, más de 30 milimol por litro. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, ese paciente retiene agua y esta agua diluye el sodio haciendo la hiponatremia, el paciente no tiene edema, como ya explicamos, porque el agua se desplaza al intracelular, pero este exceso de volumen también genera una secreción, una mayor actividad del péptido natriurético auricular a nivel de las aurículas, generando natriuresis, generando eliminación de sal en la orina, haciendo la orina más concentrada. Por eso es importante y capital que en este síndrome no solamente tengamos osmolaridad baja, sino concentración de orina alta, a través de sodio alto, más de 30 milimol por litro, y a través de osmolaridad de más de 100 milimol por kilo. Criterios auxiliares para ir considerando el síndrome de antidiuresis inadecuada: ácido úrico bajo, urea baja, la falta de corrección con solución salina normal, como vimos en el primer paciente, en el paciente que presentamos, fracción de excreción del sodio más del 0,5, fracción de urea más del 55% y fracción de excreción de ácido úrico más del 12%. En aquellos pacientes que por A o B razones tomaron diuréticos, la fracción de excreción de ácido úrico nos puede ayudar a encontrar el síndrome porque es indemne al efecto de los diuréticos, a tomar en consideración cuando los pacientes requieran o cuando haya un alto índice de sospecha y aún se piense que el paciente tiene una antidiuresis inadecuada, usar esta fórmula para confirmar el diagnóstico. Valoramos la severidad de la hiponatremia primero, porque si es una hiponatremia que se instala en menos de 48 horas, grábense ese tiempo, porque es el tiempo en el cual el organismo podría compensar los efectos de la hiponatremia súbita. Los síntomas que puede dar una hiponatremia pueden ser desde muy leves, como dificultades de concentración, dolor de cabeza, desorientación, hasta muy severos como estupor, coma, convulsiones o incluso distrés respiratorio. Pero esta sintomatología es más evidente cuando más rápido se instala el síndrome. Si su instalación es de larga data o más crónico, no hay mucha correlación entre la sintomatología, entre la severidad de la sintomatología y la concentración de sodio. Hemos encontrado pacientes que tienen sodio en 110, 105 con mínima sintomatología, y así como pacientes que tienen sodio de 115 o 120, pero que inmediatamente tienen mayor sintomatología cuando esta hiponatremia se instala rápidamente. Como decíamos, es indudable que tenemos que nosotros que tener en cuenta si su instalación es en menos de 48 horas o en más de 48 horas. ¿Por qué? Porque en menos de 48 horas va a producirse el edema cerebral porque las células intracerebrales, sobre todo, no tienen la capacidad de adaptarse a esa caída brusca del sodio. Pero en más de 48 horas el cerebro puede adaptarse a esa caída brusca. ¿Por qué? Porque empieza a secretar o a sintetizar osmolitos. Bota estos osmolitos fuera de la célula cerebral, ¿no? Como mioinositol, como glutamina, y hace que el edema cerebral, el edema dentro de las células cerebrales no sea tan intenso y por lo tanto se adapta a esta caída del sodio plasmático.
un poco para correlacionar cómo es los síntomas de acuerdo a la caída brusca, de acuerdo a la concentración de sodio, que como dije, se van a correlacionar con la concentración de sodio y la severidad de los síntomas cuando esta es instalada o cuando la hiponatremia se instala rápidamente, no cuando la hiponatremia se instala de manera más lenta y progresiva. ¿Cómo tratamos la secreción inadecuada de hormona antidiurética o síndrome de antidiuresis inadecuada? En primer lugar, lo clásico que siempre hemos tratado y que siempre nos enseñaron fue la restricción de volumen. Sin embargo, hoy en día existen fórmulas que nos permiten predecir si la restricción de volumen va a funcionar. Tenemos la fórmula de Furst, en la cual básicamente se mide el sodio urinario más la concentración de potasio urinario sobre el sodio sérico. Si esta fracción es menos de 0,5, con seguridad la restricción de fluidos de 1000 mililitros por día puede funcionar elevándonos la natremia en 4 a 5 mil equivalentes. Si esta fracción está entre 0,5 y 1, habría que hacer una reducción más drástica de 500 mililitros por día y también podría tener algún efecto. Pero si esta fracción es más de 1, ni lo intenten. No va a ser exitoso la restricción de volumen en el paciente. Aparte de eso, también algunos indicadores de que no va a funcionar la restricción de volumen para manejar el CIHAT, la concentración urinaria de más de 500 milimol por litro o la concentración de sodio de más de 130 milimol por litro. ¿Qué otras alternativas hay para tratar la antidiuresis inadecuada? Tenemos hoy en día los baptanes que han sido bastante estudiados. En el país solo tenemos Tolvaptan, que es básicamente un preparado de urea que se hace para tratar de compensar la antidiuresis inadecuada. Y hoy algunos estudios que han aparecido donde los inhibidores de SGLT2 pueden tener algún papel en el manejo de la antidiuresis inadecuada. Sin embargo, los estudios que están apareciendo aparentemente indican que solo tendrían efecto de 1 o 2 meses y que luego de esto pierde poder. Igual la urea también tiene algunos estudios que ayuda para una diuresis osmótica, pero que su tolerancia por el sabor y por la intolerancia gástrica hacen que su cumplimiento, su adherencia no sea la adecuada. Y finalmente el tolvaptan, que ha sido estudiado en varios escenarios, específicamente en este caso en CIHAT, que hay un buen incremento sostenido una vez iniciado el medicamento. Las dosis que se utilizan son de 7,5 a 60 miligramos. Se puede utilizar hasta pacientes con una insuficiencia renal hasta grado 4. El riesgo más importante es de una sobrecorrección, que en los diversos estudios se ha visto que hay en un 2%. Tener cuidado porque el medicamento no se puede usar en embarazadas, vamos de todas maneras señalarlo, y tampoco se puede usar en pacientes que utilizan medicamentos inhibidores del CYP3A4. Importante señalarlo porque hay muchos medicamentos que pueden potenciar el efecto nefrotóxico. No es que sea nefrotóxico por sí solo, pero con otros medicamentos que estimulan este citocromo sí puede convertirse en nefrotóxico. Un poco para señalar cuáles son los mecanismos de acción de tolvaptan. Tolvaptan, si sabemos que la génesis de la antidiuresis inapropiada son las aquaporinas, a través del receptor de hormona antidiurética, el tolvaptan es un bloqueador del receptor de antidiurética, lo cual favorece una eliminación de agua mayor, permitiendo una recuperación del sodio sérico. En el caso de urea, produce una diuresis osmótica, incrementando el nivel de urea y de agua en orina, y los LGT2 a través de una diuresis osmótica por la mayor concentración de glucosa en sangre, por el bloqueo del cotransportador sodio-glucosa, producen una mayor eliminación de agua en orina, produciendo una recuperación del sodio. Y aquí la experiencia personal del manejo de tolvaptan en unos 16 pacientes entre los años 2020 y 2023. La edad promedio de estos pacientes, 16 pacientes que están en la serie que vamos a describir, 72 años. Sexo de predominio femenino, tenemos 12 mujeres, 4 hombres. El sodio promedio de inicio del medicamento fue 125 milimol por litro, con clínica compatible y por lo menos 48 horas después de haber iniciado la infusión hipertónica. Duración de tratamiento en estos diversos pacientes tenemos desde 1 mes hasta 3 años. La dosis promedio usada y efectiva con estos pacientes fue de 15 miligramos, 7,5 en un extremo, 60 en el otro, siendo las dosis más altas que se usan siempre para pacientes con neoplasia.
Suspensión y reinicio del tratamiento en 2 pacientes. Se intentó retirar progresivamente, pero no fue posible. Y retiro definitivo hasta el momento todavía no tenemos en ningún paciente. Las causas de la antidiuresis inapropiada en esta serie, pacientes oncológicos, fueron 5. No encontramos ningún cáncer de pulmón, pero en esta serie tenemos colon ascendente, estómago, próstata, linfoma y cáncer de mama. Pulmonares como causa tenemos 3, pacientes con EPOC, con bronquiectasia, secuela de tuberculosis y fibrosis pulmonar o EPIT. Neurológicos a 3 pacientes a través de DCB hemorrágico, hemorragias subaracnoideas, hematomas subdurales y pacientes con isquemias multiinfarto. Misceláneos, tenemos pacientes con Parkinson e hiperesplenismo, 3 pacientes, y 2 idiopáticos que todavía no tenemos la causa, aunque uno de ellos ya se develó, era un sarcoma que hemos encontrado hace poco en una paciente que tenía 2 años de manejo de Tolvaptan. Finalmente, las conclusiones de la ponencia, podríamos decir que el síndrome de antidiuresis inadecuada es prevalente en ancianos hospitalizados, multimórbidos y con mayor alteración funcional. Su presencia crónica denota menor sobrevida, mayores complicaciones y mayor mortalidad. Y es fundamentalmente un diagnóstico de exclusión, pues hay varias enfermedades que la pueden imitar. Por eso, no lo comenté, pero en los criterios diagnósticos hay que descartar insuficiencia suprarrenal, enfermedad tiroidea severa, uso de diuréticos, porque son elementos que pueden confundir y dar un falso positivo. El Tolvaptan es el tratamiento con más evidencia existente, bien usado, tiene pocas complicaciones, como hemos presentado en nuestra serie, y en nuestra serie personal se identifica más mujeres con CIJAT prolongado, siendo la causa neoplásica la más frecuente y duradera. Muchas gracias.